Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña el profesor Pedro Fabián Benítez. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar aquí otra vez. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de cuarto grado. ¿Están listos? Pues comenzamos. Maestro, adelante. Hola a todas las niñas y niños de cuarto grado que nos acompañan. Me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio de Ciencias Naturales. Pues como ya le mencioné, estoy muy contento y saludos a todas las niñas y a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy desde casa. Ya estoy muy ansioso por saber qué vamos a ver en esta ocasión, maestro. Pues vamos a ver un tema muy interesante. Como recordarás, en las clases anteriores de Ciencias Naturales aprendimos cómo es la reproducción de animales y plantas. Sí, es verdad. Y yo recuerdo que la reproducción en los animales y plantas puede ser de dos tipos: sexual y asexual. En el primer caso se forman frutos y semillas y en el segundo un solo individuo puede reproducirse mediante fragmentos como tallos u hojas. Y qué bien que lo tienes muy presente. Hoy hablaremos nuevamente de la reproducción de las plantas, pero antes, ¿qué te parece si vemos el siguiente video? La reproducción de las plantas con flores depende de animales como insectos, gusanos, algunas aves y mamíferos. Ellos llevan el polen de los órganos vegetales masculinos a los femeninos. A este proceso se le llama polinización. Los animales pueden polinizar gracias a que han desarrollado adaptaciones para alimentarse de las plantas con flores, como extremidades peludas, lenguas o picos muy largos. Cabe resaltar que, a su vez, las flores han desarrollado colores, olores y formas que atraen a los animales, y además de eso, ofrecen un delicioso néctar. Es un buen intercambio simbiótico, ¿no crees? Así que mientras un colibrí recoge el alimento de una flor, un mono come los tallos de las flores. Un murciélago se acerca a un cepillo pegajoso para tomar el néctar, y una babosa se arrastra devorando poco a poco una flor. El polen se pega en diferentes partes de sus cuerpos para ser trasladado a otra flor. Para que nos quede más claro este proceso de la polinización, veamos algunos ejemplos. ¿Has visto la lengua de una mariposa? Es tan larga que no podrás creerlo. Es así de larga para que pueda alcanzar el néctar del interior de las flores. Observa. Mientras se alimenta, sus patitas y su cabeza se llenan de polen. Y cuando llega a otra flor, en ella deja el polen que traía en su cabeza y sus patitas. Después de esto, seguro que nacerán semillas que darán lugar a nuevas plantas con flores. Este es un murciélago nectarívoro y, como cada noche, busca su cena. Para localizarla, emite chasquidos agudos con su lengua durante su vuelo. Este sonido choca en la planta de la especie Margravia ebenea y le proporciona información precisa sobre el tamaño, la forma y la ubicación de la planta. Entonces, el murciélago se lanza veloz hacia las flores en fase masculina. Introduce la cabeza en la abertura de la flor, engancha los pulgares en la base del pétalo, pliega la cola y levanta rápidamente los pies. Introduce su hocico en la hendidura, de donde, por cierto, sale un olor a ajo. Su larga lengua dispara un interruptor oculto que abre la quilla de la flor. Mientras el murciélago lame el néctar, el polen cae en el diminuto trasero del animal. Al terminar de comer, el murciélago visita otros cientos de flores. Sin duda, esta relación muestra los principios fundamentales de la vida, es decir, la supervivencia y la reproducción. Varios animales se han adaptado para alcanzar su alimento dentro de las flores. A su vez, las flores aprovechan a los animales para ser polinizadas y reproducirse. Gracias a este mecanismo, nosotros podemos obtener alimentos como las frutas y las verduras que son esenciales para nuestra nutrición. Los polinizadores juegan un papel muy importante en la reproducción de las plantas. Si desaparecieran los polinizadores, es decir, las abejas, los murciélagos, las babosas, los colibríes y tanto los animales como nosotros los humanos, nos quedaríamos sin alimento. Es un riesgo que ya estamos enfrentando, pero que aún se puede y debe evitar. Y es por eso que es necesario saber cómo el ser humano, a través de la ciencia y la tecnología,
y con el conocimiento de los procesos reproductivos, interviene en la reproducción de las plantas para atender sus propias necesidades. ¿De qué manera se puede aprovechar el conocimiento sobre la reproducción de las plantas? Desde hace mucho tiempo, los seres humanos han observado y analizado cómo es la reproducción de las plantas, así como nosotros lo estamos haciendo ahora. Nosotros lo hacemos como parte de una clase, pero muchas de las personas que estudiaron a las plantas antes que nosotros tenían otro motivo para hacerlo. Alfonso, ¿te imaginas cuál sería una de esas razones? Bueno, yo pienso que hacían esos estudios primero por curiosidad, para saber más de las plantas, pero también, ya como hemos estado mencionando, para atender alguna necesidad. Seguramente los primeros pobladores se dieron cuenta de que necesitamos a las plantas para sobrevivir. Por ese simple hecho, actualmente se estudian y analizan para que el ser humano pueda aprovecharlas sin agotarlas. Acompáñame a ver el siguiente video de cómo a través de los años los seres humanos han domesticado algunas plantas para su uso y aprovechamiento. La gran riqueza biológica del planeta es el resultado de la evolución ocurrida a lo largo de millones de años en diversos ambientes en donde se han desarrollado las especies de plantas y animales. El ser humano ha contribuido también al proceso evolutivo a través de la selección que ha hecho de plantas y animales para su uso. La estrecha relación entre la diversidad biológica y la diversidad cultural se manifiesta en el proceso de domesticación. Los alimentos que hoy tenemos sobre nuestra mesa provienen en gran medida de este proceso ocurrido durante miles de años, mediante la selección de características de su interés, como el tamaño, el sabor, el color o la textura de las frutas. Actualmente recolectamos semillas de plantas cuyos frutos agradan al paladar, para luego sembrarlas en un lugar cercano. Muy probablemente esto hacían nuestros antepasados nómadas hace miles de años y pudo ser el inicio de la agricultura, evento que fue de la mano con el asentamiento de las comunidades humanas, dando paso así al sedentarismo. La domesticación de los cultivos actuales se dio a partir de plantas silvestres. Nuestros ancestros seleccionaron las semillas de las plantas que mejor cubrían sus necesidades, por ejemplo, aquellas que daban frutos más grandes. Así, a lo largo de cientos de años, la forma domesticada comenzó a separarse de la forma silvestre. Como consecuencia de este proceso, en la actualidad existe la especie domesticada, su pariente silvestre ancestral y otros parientes cercanos. Tanto la especie ancestral como sus especies cercanas se conocen como parientes silvestres de un cultivo. Bueno, los parientes silvestres son las especies de donde se originaron los cultivos actuales que nos dan alimento. Un pariente silvestre de un cultivado puede ser o muy cercano, como casi su abuelo, el ancestro de donde salió ese cultivado, o puede ser casi un hermano. En nuestro país, un pariente silvestre, ¿sí?, a veces está a un lado de su pariente cultivado. La cruza entre especies cultivadas con sus parientes silvestres puede producir que sus descendientes tomen ciertas características del pariente silvestre que deseemos, por ejemplo, la resistencia a algunas plagas. Sin embargo, también pueden heredarse características que no queremos, como frutos más pequeños. Pero volviendo a cruzar a la nueva generación híbrida con los cultivos, podemos recuperar las características de los cultivos y mantener la variación útil de los parientes silvestres. A este proceso se le conoce como mejoramiento, utilizando a los parientes silvestres. Los parientes silvestres son la moneda de ahorro en el inmenso banco de la biodiversidad. Son plantas muy parecidas a sus contrapartes cultivadas, pero tienen características particulares. Por ejemplo, pueden tener mayores posibilidades de adaptación a ambientes secos o húmedos o resistencia a enfermedades. De esta manera, se podría decir que son un seguro de vida para los cultivos que hoy nos alimentan. Gracias a ellos y con la ayuda de los procesos de mejoramiento,
es posible adaptar a nuestros cultivos ante las cambiantes condiciones ambientales, garantizando así la permanencia de los alimentos que tanto disfrutamos. Así como vimos en el video, se sabe que desde hace mucho tiempo el ser humano, a través de la observación y el análisis, y con ayuda de la ciencia y la tecnología, ha intervenido en el desarrollo de algunas plantas para aprovechar sus características y mejorarlas, principalmente para la alimentación. Sin eso no tendríamos la variedad de lo que hoy conocemos. Por ejemplo, el maíz antes solo era un fruto pequeño con unos cuantos granos y ahora ya podemos tener grandes mazorcas con granos de diferentes tamaños y colores, profesor. Ese es un caso muy interesante. Se considera que los teocintles son los ancestros silvestres del maíz, que a través de la agricultura fue domesticado por los habitantes de la América prehispánica. El teocintle es una planta similar a un pasto que presenta numerosos tallos que producen pequeñas mazorcas con solo 2 hileras de grano. Según las investigaciones, la domesticación del teocintle dio origen al maíz como resultado de la sección de los granos por los grupos nómadas y recolectores de Guerrero, México. Esa selección fue generando cambios en las plantas hasta dar origen al maíz. Es por ello que la siembra de maíz depende en gran medida del cuidado humano. Pues supongo que al seleccionar las semillas se aprovechó de alguna manera el conocimiento de la reproducción sexual de las plantas de teocintle. Es verdad, y en la actualidad existen muchas formas de aprovechar a la naturaleza y obtener de ella lo que necesitamos para sobrevivir. Un ejemplo de ello son los huertos. El cultivo de huertos es una práctica agrícola antigua que ha ayudado a la subsistencia familiar en muchos lugares del mundo. En ellos se pueden encontrar en un espacio reducido una combinación de árboles, arbustos, verduras, tubérculos y raíces comestibles, gramíneas y hierbas que proporcionan alimentos y condimentos, medicinas y material de construcción. En los huertos se pueden cultivar plantas que se reproducen sexualmente a través de semillas, pero también se aprovecha la reproducción asexual para obtener plantas que son copias, clones de la planta original seleccionada por sus buenas características. En la actualidad, una gran cantidad de plantas de valor comercial, como los plátanos, uvas y naranjas sin semilla, entre muchas otras, han perdido la capacidad de producir semillas por intervención humana y deben ser propagadas por procesos de reproducción asexual. A menudo, también los animales domésticos se integran a este sistema. Además, los huertos coadyuvan a la seguridad alimentaria, al ingreso familiar y tienen importancia social y cultural. Ah, ya veo. Siempre me he preguntado cómo es que se producían las naranjas sin semilla. Pues al no tener semillas, yo pensaba que no se podrían obtener nuevos árboles para obtener más frutos. Mira, las naranjas sin semillas derivaron ancestralmente de un naranjo que se encontró en una plantación en Brasil. Los agricultores se dieron cuenta del beneficio y la comerciabilidad de este producto y se encargaron de injertar o unir un brote del árbol sin semilla en un segundo árbol. Luego injertaron los brotes del segundo árbol en un tercero y así sucesivamente hasta obtener muchos árboles. Wow, ¿y así se sigue haciendo actualmente, maestro? Las naranjas sin semilla que consumimos en la actualidad se obtienen mediante cultivos de tejidos para acelerar el tiempo de crecimiento de las plantas. Pequeñas piezas de tejido de naranja sin semilla se cultivan en una caja de vidrio con sustancias nutritivas. Cuando los tejidos crecen y producen raíces y luego se plantan cuidadosamente en otro recipiente para llevarlos a invernaderos. Ahí se convierten en plántulas y después de unos años en árboles. Entonces, en ese caso, se aprovecha la reproducción asexual de las plantas. Así es.
Ahora los huertos y algunas áreas de cultivo son como laboratorios para los agricultores e investigadores, pues ahí pueden seleccionar los frutos, las semillas o las plantas completas con mejores características y también experimentar con las formas de reproducción asexual. Ahora, en el caso de los huertos urbanos, se crearon para apoyar a la reproducción de las plantas dentro de la ciudad, donde no hay espacios idóneos para la reproducción silvestre. Y las personas se las ingenian para cultivar en espacios al aire libre o en interiores, y así producir todo tipo de plantas como legumbres, hortalizas, frutas, verduras, entre otras variedades de plantas. Como dije antes, algunas se reproducen sexualmente mediante semillas y otras de manera asexual mediante esquejes, tubérculos, rizomas o injertos. Eso es muy bueno, que las personas de las ciudades contribuyan con el cuidado de las plantas y además del conocimiento de su reproducción, y así obtienen beneficios para todos y ayudan a la naturaleza. Y creo que cultivar jitomates, chiles y calabazas también es muy buena opción para un huerto familiar, ya sea en la ciudad o en el campo. Y bueno, también se contribuye a crear un hogar para los polinizadores que viven en la ciudad y que se están quedando sin su hábitat natural. Por supuesto, maestro. ¿Y esto tiene que ver con los jardines para polinizadores de los que hablamos en una clase anterior? Efectivamente. Los jardines para polinizadores tienen mucha relación con los huertos urbanos. En ambos se cultivan plantas y se crean un ambiente propicio para que acudan abejas, mariposas, escarabajos, entre otros insectos, y aves como los colibríes. Pues eso es muy importante, porque los polinizadores son esenciales para los ecosistemas y para nuestra alimentación. Tienes toda la razón. Y de eso hablaremos a continuación, sobre nuestra alimentación enfocada a los cultivos de plantas. Claro, profesor. Una de las principales necesidades humanas es la reproducción de alimentos, y atender esa necesidad fue algo que motivó el estudio de la reproducción de las plantas. En efecto, las personas necesitan de la naturaleza para sobrevivir, al igual que ella de nosotros. Y una forma de aprovechar la reproducción de las plantas es a través de la producción de sus frutos, los cuales utilizamos para comer. ¿Sabías que México es uno de los principales productores y domesticadores de especies de origen vegetal del mundo? ¡Wow! Pues claro, profesor, eso lo vimos en clase de geografía cuando habló de la riqueza de plantas y animales en México. Qué bueno que te acuerdes, pero me gustaría mencionar el caso del jitomate. Se dice que es originario de los Andes del Perú, donde apareció silvestre como una fruta redonda de color rojo. Gradualmente se esparció a lo largo de Sudamérica, desde donde continuó su viaje hasta América Central. Allí, ya hace miles de años, lo llamaron xitomatl en el lenguaje náhuatl, que era el idioma que hablaba el pueblo azteca. Fue allí donde fue cultivado, cosechado y mejorado, produciendo una mayor diversidad de frutos, seguramente mediante la selección de semillas de las plantas que tenían las mejores características. El caso del chile es semejante, ¿no, maestro? Sí, más o menos. Pero del chile también hay cosas interesantes. En las especies silvestres el fruto crece hacia arriba y su llamativo color atrae a las aves que al comérselo contribuyen a la dispersión de las semillas. En cambio, el fruto de las especies domesticadas es de mayor tamaño y crece hacia abajo. Queda oculto y esto evita que las aves lo coman. Esto lo reserva para el consumo de las personas y permite que pueda propagarse solo con la intervención del ser humano. Ahora te invito a ver el siguiente video que se relaciona con lo que estamos hablando. Perfecto, vamos a verlo.
México es uno de los principales centros mundiales de domesticación de especies, pero cada día utilizamos menos la diversidad de plantas cultivadas que tomaron años para hacerlas domesticadas. El desconocimiento de nuestros alimentos tradicionales puede hacer desaparecer nuestros sistemas productivos milenarios como las milpas. Todos somos responsables. Gracias al esfuerzo de organizaciones, individuos y gobiernos, hemos logrado preservar nuestra diversidad agrícola. Las plantas seleccionadas por cientos de generaciones de campesinos son el ingrediente esencial de nuestra cocina tradicional mexicana, patrimonio cultural de la humanidad. La diversidad agrícola nos proporciona una alimentación sana y balanceada, además, una soberanía alimentaria. Como pudiste darte cuenta, en México existe una gran variedad de especies de plantas que utilizamos para consumo alimentario y para otras necesidades básicas. Existen muchos alimentos que provienen directamente de las plantas, como las frutas, que realizan grandes aportes a la dieta y que son de suma importancia para mantener una buena salud. Claro, como decía mi papá, come frutas y verduras para que crezcas sano y fuerte. Es un consejo muy sabio y debemos hacerle caso para mantener una vida saludable. Debemos comer frutas y verduras que nos dan las vitaminas y minerales que fortalecen nuestro cuerpo para prevenir enfermedades o si nos enfermamos, para recuperarnos pronto. Las personas aprovechan la reproducción de plantas y así obtienen en general vitaminas, sales minerales, antioxidantes, potasio y muchos otros nutrimentos para el cuerpo. Como un dato curioso, ¿sabías que dependiendo de qué parte de la planta utilizamos, les damos nombres diferentes? ¿Ah, en serio? Como por ejemplo, ¿qué serían las espinacas y las lechugas? Mira, esas son las hojas de las plantas y se les nombra normalmente verduras o hortalizas porque se cultivan en los huertos. Ah, ya veo. Y por ejemplo, las cebollas. Ah, mira, se les llama bulbos y son una parte de la planta que se encuentra entre el tallo y la raíz. También están las flores comestibles y son alimentos muy cotidianos. Pues yo he comido, por ejemplo, flores de calabaza, pero no me acuerdo de otras flores comestibles. Mira, el brócoli y las alcachofas son la parte de las flores de las plantas y saben muy ricas. Ah, es verdad, sí son muy ricas. ¿Y qué otra parte de la planta se utiliza para el alimento? Mira, los tallos, como los apios, la canela, espárragos y la caña de azúcar, entre muchas más. Sí, y con la caña de azúcar hacen el ponche tradicional tan delicioso de las fiestas decembrinas. ¿Sabes qué parte de la planta son lo que comemos de las zanahorias? Los rábanos, las papas y los camotes. Pues esa respuesta creo que es más fácil, maestro. Yo creo que la raíz. En efecto, son raíces, la parte de la planta que se halla bajo la tierra. La parte más gruesa, llamada tubérculo, es la que se utiliza para consumo humano. También tenemos los frijoles, el maíz, las lentejas, las habas, entre muchas otras. Estas son las semillas de las plantas. Pues, y los frutos, los que llamamos frutas y que contienen las semillas también. Así es. Mira, las frutas nos aportan agua, vitaminas, minerales, fibra y azúcares y además son muy ricas. Por supuesto, a mí me encanta comer manzanas, peras, sandías y más cuando se hace un cóctel de frutas. Es delicioso. Ya que terminamos este repaso, hay un alimento que se produce en México y que quiero compartir con todos ustedes mediante el siguiente video que menciona datos muy interesantes. Ay, todos se ven muy bien, pero ¿cuál voy a escoger? Oh, este está muy verde. Sí. ¡Oh! Y este ya está para comerse hoy. ¡Hoy se ve delicioso! Oh. Ay,
este ya se pasó. Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy amanecí con antojo de totopos con guacamole. Así que vengo por... ¿Adivinaron? Aguacates. El aguacate es muy nutritivo porque contiene muchas vitaminas, aceites saludables y una gran cantidad de potasio que nos ayuda a fortalecer los huesos y músculos. ¿Sabían que el aguacate es una fruta y no una verdura? Les voy a pasar un tip. ¿Cómo lo pueden saber? Todo depende de dónde están las semillas. Las frutas son las que contienen las semillas dentro de ellas, como los jitomates, los pepinos, las mandarinas, el mamey, el aguacate y muchos más. Las verduras son parte de la planta y se clasifican dependiendo de qué parte de la planta es la que se come. Las semillas son las habas y el frijol, los tubérculos son las papas y la jícama. También nos comemos las raíces de algunas plantas como las zanahorias y el rábano, y los tallos como los espárragos o los apios. Las hojas como las espinacas y las lechugas, los bulbos como las cebollas y los ajos, y las flores como los brócolis y las alcachofas. Para preparar guacamole se necesita aguacate, jitomate, cebolla, cilantro, limón y sal, y si te gusta y aguantas, chilito serrano, bien picadito. Y ahora que encontré el aguacate perfecto, el molcajete me espera. Nos vemos pronto con más secretos de algunos de los platillos favoritos. ¡Hasta la próxima! ¿Qué te pareció el video, Alfonso? Pues muy interesante, ya hasta me dio hambre, maestro. El aguacate es uno de los alimentos más ricos de México. Te reto a que con ayuda de un adulto en un pequeño espacio de suelo o en una maceta, siembres alguna planta comestible o de ornato, como rábano, lechuga o alguna planta con flores. Procura sembrar algunas mediante semillas y otras mediante pedacitos de tallos u hojas para que observes su crecimiento y compare las dos formas de reproducción. Con suerte, dentro de algún tiempo podrás cosechar algún producto u observar la floración y a uno que otro polinizador. Si necesitas información, pide a un adulto que te ayude a buscar en internet la guía rápida para huertos urbanos familiares sin salir de casa. Nos vemos en la próxima sesión de Ciencias Naturales. Y recuerda que para seguir aprendiendo, seguimos en contacto. Muy bien, pues muy interesante la clase de hoy. Muchísimas gracias, maestro Pedro. Hemos terminado con ciencia y tecnología en la reproducción de las plantas. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, artes. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 720413 con 100 líneas.